Sí, aparte de ya una cuestión ética o moral, es que también forma parte de un mercado, una gente que tiene unas necesidades que se pueden cubrir. Y muchas veces cubrir esas necesidades no implica realizar productos específicos, sino más bien optar por estrategias de diseño universal. No debería de ser más difícil ni más costoso, pero sí que requiere más dedicación. Aprender exactamente cómo se debe de enfrentar a un proyecto para que sea lo más accesible posible, y entonces ya una vez lo implementas un par de veces ya baja el coste de producción. Sí que las utilizamos. El estándar actual que se aplica en Europa, en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo viene a ser un copia y pega de la versión 2.1 de las guías de accesibilidad de la WAI. Para eso ya están las directivas y el Real Decreto 112/2018, que sí que obliga al sector público o aquellas páginas que reciben financiación pública a cumplir con el estándar europeo que viene a ser estas normas. No se aplican más por falta de formación y desconocimiento, más bien. Bien aplicado podría tener sentido en ciertas cuestiones, pero me da más miedo la parte de marketing, que a todo se le quiera llamar inteligencia artificial y que no pase de ser un simple algoritmo normal y corriente.